El tema de hoy, si quiere abrir su Biblia para empezar, vamos a trabajar en Deuteronomio 20, versículo 8. Le voy a hacer una pregunta y por favor no vaya a mentir. ¿Habrá alguien que nunca ha sentido miedo? Yo creo que no, ¿verdad? Y sé también que hay muchas veces que hemos sentido un miedo bastante fuerte. ¿Es cierto o no? Hay muchas situaciones en la vida que nos producen temor. Y es un tema tan importante en la palabra que imagínense que solo durante 366 veces en la Biblia, de forma directa o de forma deducida, leemos la terminología no temas. Imagínense, o sea, 366 veces. ¿Por qué? Porque es parte de nuestro ser. Como personas es natural sentir temor. El problema es cómo lo manejamos y también es cuando el temor nos paraliza o no nos deja hacer algo. Y es por eso vamos a platicar de esto. El tema se llama no temas. En Deuteronomio 28 hay una escritura cuyo contexto está en un pasaje que se llama las leyes de la guerra. O sea, era la forma como Dios había regulado a Israel cuando iba a salir a la batalla. Y mire lo que dice esta palabra: y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán: ¿quién es el hombre medroso y pusilánime? Vaya y vuelva hacia su casa y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. Es interesante ver lo que significan expresiones como medroso, pusilánime, apoque, como que no son parte de nuestro léxico diario. Pero no se la voy a complicar. Todo al final habla de miedo. Eso es de lo que está hablando. Y la ley era que cualquiera que tuviera miedo, mejor se regresara a su casa. ¿Por qué? Porque iba a producir el mismo efecto a todos sus hermanos. Y vamos a ver varios elementos acá. Primero, el miedo se encuentra en el corazón. Por eso dice: no apoque el corazón de sus hermanos. Eso significa que no es meramente una emoción natural de reacción, sino es algo que puede estar más profundo en el nivel espiritual. Ahí lo vamos a ver más adelante. El segundo elemento es que representa un impedimento para poder hacer algo o enfrentar algo. Por eso es que cuando iban a salir a la guerra le decían: mire, si hay algún miedoso, mejor en su casa. Ahí, como dice un hermano, mejor más ayuda al que no estorba. Porque lo que iba a hacer era empezar a contagiar miedo. Por eso lo mandaban a su casa. El tercer elemento precisamente es que el miedo lamentablemente se vuelve contagioso. Mire usted, a veces hay noticias donde dice que murieron no sé cuántos. ¿Por qué? Porque alguien se asustó y empezó a correr y al rato es una estampida de gente y machucan a unos y se mueren todos. Es precisamente por el tema del temor. Si vemos a la etimología de la palabra griega phobos es una palabra que significa huida, no significa miedo. Es interesante, porque por eso en el español decimos tiene fobia de tal cosa, es la palabra phobos, pero contextualmente necesita huida y dentro de su raíz etimológica significa también huir de algo. Ese es el punto. Por eso la forma como expresa miedo es huir de algo. Tenemos también otra traducción de temor en la palabra, que es una palabra que se traduce como respeto o reverencia. Por eso cuando la Biblia dice el temor a Jehová es el principio de la sabiduría, no está hablando de la palabra huida por miedo, está hablando de la palabra respeto o reverencia. Lo que pasa es que lamentablemente en el español ambas palabras son iguales, temor y temor. Por eso hay que hacer una diferenciación en los contextos. El temor es una enfermedad prácticamente de nuestro siglo. La gente dice: no, mire, yo no salgo porque me da miedo que el bus, me da miedo que me van a asaltar, me da miedo que me voy a enfermar. O sea, estamos rodeados de miedos, ¿correcto?
Y eso muchas veces se traduce en lo que Dios quiere que hagamos. Empezamos a sentir miedo. Ya con ese contexto vamos a empezar entonces a ver algunos pasajes y usted va a ver conmigo cómo se desarrolla esto. ¿Dónde aparece el miedo por primera vez en la Biblia? Aparece en Génesis, en el capítulo 3, y viene concatenado directamente con el pecado. Ese es un tema muy teológico. O sea que el miedo nace en el contexto del pecado, de haber hecho lo incorrecto. Pero además es un golpe maestro del enemigo, que el primer miedo que el hombre sintió fue miedo a Dios. Imagínense, eso es terrible. O sea que lo que está haciendo es poniendo una división entre Dios y el hombre a través de que el hombre tenga miedo de Dios. Vamos a ver varias cuestiones. Dice en Génesis 3:8: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron entre los árboles. Jehová llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Y él respondió: oí tu voz y tuve miedo. Fíjese qué tremendo esto. Aquí es donde aparece el tema del miedo en la escritura. Mucha gente no llega a Dios porque le tiene miedo. Si usted ve todo el contexto de las religiones paganas, desde los griegos, los romanos y los ancestros mayas, etcétera, todos tenían una figura de Dios que daba miedo. El volcán que tronaba, la piedra con una cara de un dios bravo, el Zeus que tiraba rayos. O sea, casi siempre en la humanidad el concepto de Dios tergiversado es hacia una deidad que produce miedo. Y eso es el punto que entra desde el mismo huerto del Edén. Ahora, viene y se escondieron. Cuando el enemigo logra que la persona tenga miedo de Dios, lo que va a hacer es que se aparte la persona y se esconda de Dios. ¿Por qué? Porque tiene miedo, que lo va a castigar, que le va a hacer, que le va a volver, que le va a matar al hijo. Se empiezan un montón de cosas, e incluso muchas veces aún de los púlpitos se predica un Dios de miedo. Por eso es un tema que hay que saberlo manejar muy bien. Yo acabo de terminar de dar un estudio en la iglesia que se llama el Dios de la disciplina, porque la gente no entiende cómo es que Dios, a quien toma por hijo, corrige, pero no es que sea un Dios que va a venir a destruirte la vida. Entonces todos esos elementos hay que saberlos entender. Aquí vemos la entrada del miedo y es una reacción al mismo pecado. Eso es lo que quiero que note. El hombre tenía una comunión perfecta con Dios, pero en el momento que desobedeció y tomó conciencia de lo que había hecho, ahora la reacción es irse a esconder porque le tiene miedo a Dios. Y le dice algo al final de la expresión, en el verso 10. Le dice: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Antes no había tenido problema con eso. Y esto nos trae a que el miedo conlleva una serie de formas de taparnos delante de Dios. Casi todo el tema religioso no son otra cosa que hojas de higuera o el hombre escondiéndose entre los árboles. ¿Por qué? Porque eso la gente a veces tiene una religión de ofrecerle sacrificios a Dios. Señor, yo te ofrezco, y ahí están las rodillas pintadas en el suelo. ¿Por qué? Porque el concepto que se traduce en un miedo a Dios, necesito yo producir algo que me dé cobertura delante de ese Dios que me está dando miedo. Fíjese cómo todo se torció desde el huerto del Edén, y el miedo viene a ser el centro de la motivación del hombre. Ya no era la confianza en Dios, ya no era el amor a Dios, ahora era el miedo. Y lógicamente tenerle miedo a Dios lo llevaba a quererse esconder, a quererse fabricar cómo taparse, etcétera. Y es un génesis de todo lo que está pasando el día de hoy con la gente que no conoce al Señor. Lo primero que usted empieza a experimentar cuando conoce a Dios es un Dios de amor, y lo empieza a conocer como un Dios de misericordia y perdón. ¿Qué hizo Jesús, por ejemplo, con la parábola del hijo pródigo? Enseñarle a los religiosos, pero la otra parte de la audiencia eran los pecadores, que Dios era un padre que anhelaba el regreso del hijo
a pedir perdón para restaurarlo y amarlo. ¿Por qué? Porque el concepto de ellos era que Dios no quería nada que ver con el pecador, con el publicano, con la prostituta. Era gente totalmente proscrita. Entonces esa parábola conlleva al principio de que no tengan miedo de Dios, sino le busquen porque los quiere amar y restaurar. Fíjense cómo empezamos a ver todo esto. Ahora, vamos a ver cómo funciona o qué produce el temor o el miedo. Lo primero que produce es incredulidad. En el momento que la persona tiene miedo, se acabó la fe. No puede vivir en el corazón la fe junto con el miedo. ¿Por qué? Porque la fe se traduce en confianza. Y si yo tengo confianza en Dios, lógicamente eso echa fuera el temor. ¿Entiende cómo funciona esto? Déjeme mostrarle un pasaje. En 1 Samuel capítulo 17, verso 10. ¿Se acuerda usted que venía el gigantón a retar a los de Israel, etcétera? Dice en el capítulo 17, verso 10: añadió el filisteo: hoy he desafiado el campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Y oyendo Saúl y Israel las palabras del filisteo, oiga, se turbaron y tuvieron gran miedo. Fíjense cómo tenemos la relación directa. Gracias, hermano. Se turbaron y tuvieron gran miedo. Uno de los efectos del miedo es que la gente se ciega. La gente ya no puede ver. ¿Por qué? Porque tiene miedo. Y déjeme decirle, han hecho estudios muy interesantes de esto. ¿Cuál es la forma de cacería del león? Cuando el león ruge, las manadas tiemblan y se ponen como locas y se golpean unos con otros y no hayan para dónde correr. Eso es turbación. Y por eso dice la palabra que el enemigo anda como león rugiente, viendo a quién devorar. Porque simplemente el miedo paraliza a la gente, la turba, y simplemente la gente ya es incapaz ni de razonar, mucho menos de pensar que hay un Dios y que hay un Dios que está con él y que no lo dejará ni lo desamparará. Perdóneme, pero todo eso se olvida en el momento que la persona tiene miedo. Y ese es el problema, el miedo. ¿Qué sucedió en este pasaje? Dice verso 24: y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre, oiga, huían de su presencia. O sea, nótese cómo el miedo produce huir. Y dice la escritura, mire, y tenían gran temor. ¿Qué era lo que había en el campamento de Israel? Y déjeme decirle, mi amado, cuando uno trabaja lo que es liberación, casi siempre los demonios se van a manifestar de una forma amenazante, tratando de hacer una voz muy fuerte. ¿Qué es lo que quieren? Lo que quieren es desatar miedo en la persona. Y hay gente que tiene miedo y dice, ay, no, mejor ahí yo no me meto. Es exactamente lo mismo, ¿me entiende? O sea, lo que hacía aquel gigante lo sigue haciendo el enemigo hoy. Puede hablar a tu cabeza y decirte, te voy a hacer que te pase esto, y a la persona, ay, mejor no. ¿Entiende el punto de esto? Mire usted el libro de Nehemías. ¿Cuál era la principal arma que usaban Tobías y Sanbalat y todos esos personajes? Era meterle miedo a Israel. Ah, eso no les va a prosperar. Usted con una zorra se sube ahí y les bota todo. Vamos a venir, los vamos a destruir, le vamos a decir al rey. ¿Quién se han creído ustedes? Todo era miedo. Meterle miedo a la... Y déjeme decirle, aquí es donde el miedo genera incredulidad. Y son antagónicos. No pueden existir juntos. Es como que yo le dijera que en este lugar puede haber oscuridad y luz. No es cierto. En el momento que usted enciende la luz, se acabó la oscuridad. No puede haber las dos cosas juntas. Igual es el temor con la confianza y la fe en Dios. Entonces, si usted tiene miedo, inmediatamente lo que está teniendo es falta de fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Venían y se turbaban y tenían gran temor. Y dice el verso 25: y cada uno de los de Israel decía, ¿no has visto a aquel hombre que ha salido? Este es el contagio. Por eso es que echaban del ejército de Israel al pusilánime y medroso.
¿Por qué? Porque no solo iba a sentir miedo él, sino iba a empezar a contagiar. Mire, es que son más. Es que mire, traen unos grandes caballos. Es que ya les vio la lanza. Y mire, tienen unas espadonas. ¿Y qué le iba a pasar al pueblo de Israel delante de la batalla así, hermano? Iban a tener miedo. O sea, por eso es que los mira. Si va a tener miedo, mejor váyase a su casa. Porque lo que va a hacer es meterle el miedo a los demás. Y aquí pasaba. Salía el gigantón y que veme un hombre muy machito. Inmediatamente, turbados, ya no se topaban, ya no sabían para dónde salir, corriendo, huyendo de él y a compartir. O sea, tal vez son los que estaban ahí en la otra cuadra no habían oído, pero ya, ahí viene el gigante y dijo que está, vámonos, todos huyendo. Ese es el miedo. ¿Ya me entendió cuál es el punto de esto? O sea, el enemigo se mueve en el ambiente del miedo. Si usted se da cuenta la forma como se representa todo lo que tiene que ver con demonios, con todo eso, son cosas de miedo. ¿Es cierto lo que digo o no? Ahorita están dando una película nueva ahí que en mi tierra que se llama Exorcismo Documentado y está basado en documentos originales y hay parte de grabaciones de veras. Y le digo algo. Hace muchos años, ¿se acuerda usted de la película El Exorcista? Esta no le pide nada. Y le digo, ese tipo de cosas siempre transmiten miedo. ¿Me entiende? Miedo. Y eso es lo que el enemigo sabe, que si logra inyectar miedo bajo amenaza, bajo presión, lo que sea, la persona se va a paralizar. Y si la persona empieza a contagiar a otros, al rato toda la casa tiene miedo. Ese es el punto de lo que estamos viendo acá. Ahora, ¿qué otra cosa produce? La primera es miedo, es incredulidad. Pero la segunda es impotencia. Dice en 1 Samuel 17:32, David le dijo a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno. El miedo trae como otra consecuencia lo que la Biblia le llama que desmaya el corazón. Así de sencillo, ya no tiene ganas se queda la gente petrificada. No, mire, yo mejor no usted. Y peor, empieza a invocar lo que le pasó y ya estuvo que nunca va a hacer nada. Y es que fíjese que el hermano tal viera lo que le pasó y viene otro que tiene otra novelita peor. Porque usted no sabe lo que me pasó a mí, usted. Y mire que tal otra cosa. Y hermano, ¿y cuándo le pasó eso? Sabe, me pasó allá por Usulutlán hace 20 años. ¿Es cierto o no? Sí, y la gente empieza a crear ese temor. Y oiga lo que dice esto. Vino y le dijo David a Saúl: no desmaye tu corazón, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Ahora, ¿qué le contestó Saúl? Dijo Saúl: no podrás ir contra aquel para pelear, porque tú eres muchacho y él es un hombre de guerra de su juventud. O sea, el miedo crea impotencia. O sea, ya cuando usted tiene miedo, se le acabó la fe y se le acabaron los versículos, mi hermano. ¿Es cierto o no? Ahí ya no hay nada. O sea, ya, mire, no se puede. Y vienen los hermanitos, yo les digo, los hermanos no se puede. Ahí los hermanos no se puede, los hermanos no tengo y los hermanos no sé. Esos son los tres que yo siempre oro, que en estos o se convierten o se van, porque si no contaminan. Todo es no se puede, no sé y no tengo. ¿Es cierto o no es cierto, hermano? Yo sé que aquí no hay de esos, por eso lo puedo decir con libertad, ¿verdad? Pero le digo, ahí empieza y le dice: tú no vas a poder. O sea, no es el hermano que te viene a decir: gloria a Dios, vamos a orar juntos, nos vamos a hacer la vigilia todo el mes de octubre. No, es el que te dice: ¿y para qué otra vigilia? Qué cansado, hermano. ¿Por qué no hacemos una campaña mejor? ¿Sí o no? O sea, segundo problema, produce impotencia. Y a la gente se le olvidó el todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Se le olvidó que mayor es el que mora en nosotros que el que mora en el mundo. Se le olvidó que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Cuántas más le puedo decir? Se les olvidó. ¿Por qué? Porque tienen miedo. Ahora, aquí quiero hacerle un comentario breve de esto. ¿Y el miedo es natural? Sí. Dentro de algo que se llama instinto de conservación,
es una medida de nuestra propia forma de ser para evitar que cometamos imprudencias. ¿Me entiende? No estoy hablando de ese sentido natural tampoco, porque entonces viene la gente. ¿Qué le dijo el diablo a Jesús? A ver, tírate para que todos vean y él mandará a sus ángeles. ¿Qué era eso? Eso era tentar a Dios. O sea, no es que si la carretera dice que voy a ir a 80, voy a ir a 200 porque yo tengo fe en Dios. No, una llanta y va a ver a Dios, pero más rápido. Entonces, ese miedo natural que nos hace resguardarnos no es del miedo que yo estoy hablando. ¿Estamos claros con eso? Y déjeme ponerle un ejemplo que para mí es la fe perfecta. Cuando estaban construyendo los muros en Nehemías, dice que oraron a Jehová y pusieron guardias. Ese es el equilibrio perfecto. O sea, pareciera excluyente. Bueno, pero si oraron a Jehová, ¿para qué van a poner guardias? No, eso es combinar prudencia con fe. No sé si me entiende el punto de esto. ¿Por qué? Porque lógicamente no iban a dejar abierto a que los vinieran a matar, ya los querían matar. Entonces, la fe no es excluyente de la prudencia, pero el miedo sí es excluyente de la fe. ¿Entiende cuál es el juego de esto? Oraron a Jehová, era su confianza, y pusieron guardias, era su prevención. Mire, yo siempre digo esto: haga usted lo que usted puede hacer y Dios va a hacer lo que usted no puede hacer. Pero, perdóneme el tragalenguas, si usted no hace lo que usted puede, no pida que Dios haga lo que usted no puede. ¿Ya me entendió? Entonces hay gente que nunca hace nada porque está esperando que Dios haga lo que ellos deben de hacer. Por eso Jesús le decía: toma tu lecho, levántate. ¿Quién se tenía que levantar? Él. ¿Me entiende? Y recuérdese, vino al paralítico y le dijo: levántate. ¿Y qué le contestó el otro? Porque no podía. He estado aquí no sé cuántos años, cuando viene un ángel yo no puedo aunque me arrase. En otras palabras, a veces Dios te quiere hacer el milagro y perdemos tiempo explicándole por qué no se puede hacer el milagro. ¿Entendió eso, hermano? Tremendo. Y todo viene concatenado con esa impotencia que produce el miedo. No podemos. Así de sencillo. Ese mismo reconocer que no puedo también puede llevarte a otra posición que vamos a ver un poquito adelante. Ahora, ¿qué otra cosa produce el miedo? Produce ataduras. Fíjese, le voy a leer un par de versículos acá. Dice en Proverbios 29-25: el temor del hombre pondrá lazo. Oiga esto. Y la gente pasa la vida y no hace alguna cosa porque dice: yo nunca he podido. Es que yo no sirvo para eso. Es que mire, cuando yo era cipote, probé y me fue tan mal que dije yo: nunca más. ¿No ha oído gente hablar así, hermano? Es el hablar. Por eso dice en Proverbios 6:2: te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Mire qué palabra esta, hermano. Mucha gente no puede porque ellos mismos se están autoministrando temor. Ellos mismos se autoministran miedo. Cualquiera que les viene a decir de una vez dice: mire, hermano, yo eso sí, no, para eso no sirvo. Yo no puedo. Ay, a mí me da miedo, dice a veces la gente. ¿No ha oído eso? Mire, hermano, no me haría el favor, necesitamos ir a evangelizar. Ay, hermano, es que a mí me da miedo, dice. A veces los hermanos dicen así, ¿es cierto o no? Ah, no, mire, yo sí, no, hermano, mire, yo siempre he sido miedoso para eso. No oye eso. O sea, el miedo es un lazo que ponemos a nuestra propia capacidad en Dios, hermano. Porque yo no le estoy hablando del superhombre que, mire, se abre la camisa y dice Superman. Yo no estoy hablando de eso. Lo que estoy hablando es que usted es un templo del Espíritu de Dios. Y por eso es que puede decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Es correcto o no? No, casi nadie dijo amén, hermano, unos cuantos. Por aquí los otros todavía están pensando si es cierto eso que yo digo. No es la Biblia según Ricardo, es la palabra de Dios, hermano. Amén. Ahora, ataduras.
Fíjense, le voy a enseñar un caso que a veces no lo analizamos. Job 3:25. Aquí hay otro elemento del miedo. El miedo, decía un teólogo y estoy de acuerdo con él, es la fe al revés. Pensemos un poquito. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, basado en la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pues el miedo acá es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, basado en lo que el diablo le ha dicho a la gente y en lo que la gente empieza a creerle al diablo. O sea que es la fe en reversa. Déjeme vérselo acá. Job 3:25. Miren lo que dice Job. El temor que me espantaba ha venido. A veces la gente dice, ya vio, yo le dije, hermano. Mire, si yo estaba seguro que a usted le iba a pasar eso. Yo le dije que eso es. El temor que me espantaba me ha venido. O sea, así como la fe produce de las cosas que no se ven lo que se ve, el temor también, ojo, puede producir de las cosas que no se ven lo que se ve. Y eso le pasó a Job. Me vino lo que a mí me espantaba. Y oiga lo que dice además Job. Dice, me ha acontecido lo que yo temía. ¿Qué era lo que temía? ¿Qué era lo que vivía Job haciendo y diciendo? Vivía diciendo, mis hijos se juntaron, tal vez pecaron, tal vez blasfemaron y sacrificio. Ahora, yo le pregunto, ¿era sana esa actitud o no? O sea, mire, yo no estoy criticando a Job, es un siervo de Dios, no le dio despropósito a Dios, pero eso no quita que habían fallas que hasta el final, por eso él mismo le dijo a Dios, yo de oídas te había oído, ahora mis ojos te ven. Ahí sí conoció a Dios, pero antes no. ¿A quién le echó la culpa Job de todas sus desgracias? Al diablo, perdón, a Dios, no al diablo. Porque cuando la gente no conoce a Dios, cualquier cosa vino de Dios. Y ahí está clarito que el que vino a matar, robar y destruir, ¿quién fue en la vida de Job? Fue el diablo, no fue Dios. Ay, sí, hermano, pero permitió, y yo soy como Job, que Dios permite, por eso tengo 10 años de no tener trabajo, hermano, y mis hijos. No, esa es pereza, pues. Amén. Sigamos viendo esto, mi amado. Verso 26. Aquí viene otro fruto del miedo. Me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz. ¿Qué pasa con una persona que tiene miedo? Por eso la palabra dice, en paz me acostaré y en paz dormiré. Porque ¿quién me guarda? Jehová. Pero hay gente que se acuesta y peor si tiembla. Y si la casa, y si el gas lo dejaron encendido, ¿sí o no? Y si vienen los ladrones, usted, ¿es cierto o no es cierto, hermano? Mire, motivos para tener miedo nos sobran, hermano. Mire, yo camino en avión cualquier cantidad. Ayer que despegamos, que yo venía para acá, estaba cerrado de negro el cielo. Y me dice una pobre señora a la par, ay, ¿no será que se va a mover mucho? Bueno, le digo, se va a mover, eso sí es seguro, pero no va a ser mucho. Al ratito pasó y arriba se quedaron las nubes abajo. Y dije, ojalá que en El Salvador no esté bravo el clima. Pero no, cuando venimos estaba tranquilo. Entonces le digo, hay muchas cosas que lógicamente generan un temor, pero eso roba la paz. Una persona con miedo no tiene paz. ¿Estamos claros? ¿Y por qué Jesús dijo, mi paz te doy y no como el mundo? Porque la paz del mundo es circunstancial. Si tengo buena salud, el clima está rico, tengo la refri llena, la billetera llena, mis hijos están bien, tengo paz. Pero alguna cosita que se mueva de ahí y se le acabó la paz. ¿Es cierto o no es cierto, mi amado? Entonces, mire lo que dice Job. No he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado. O sea, tampoco puede reposar. Si su corazón está lleno de miedo, no puede dormir. ¿No se ha fijado que cuando la gente le tiene miedo a algo ya ni duerme? Anda las ojeronas. ¿Y qué te pasa? Es que me hicieron un examen y tengo miedo. ¿Sí o no, hermano?
El miedo es terrible, es un destructor. Algunos psicólogos lo manejan desde el punto de vista de un generador de estrés, y yo sí lo creo. La gente anda toda tensa, ¿por qué? Porque tiene miedo. Y esa es la forma que el enemigo ahí estén, mire, como pez en el agua. Sí, donde hay fe está Dios, pero donde hay miedo ya sabe quién está. Así de sencillo, y rugiendo para que terminen de temblar y turbarse y pierdan la paz. Pero si a eso vino, hermano. Cuando dice que vino a robarte la paz, a robarte la confianza en Dios. ¿Qué le robó a Adán y Eva? Le robó que ya no conocían a Dios, que ahora le tenían miedo. Eso les robó. Y les robó lógicamente su comunión con Dios. Sigamos viendo. No obstante, dice, me vino turbación. ¿Y qué quería que le viniera? O sea, yo le pregunto, solo con esos versículos que vimos, ¿qué cree usted que estaba como un imán atrayendo Job a su vida? Exactamente lo que pasó. Había una responsabilidad ahí. Ahora, ¿cómo vencer entonces al temor? Porque ahora ya vamos con esto. Primero que nada, la Biblia declara enfáticamente que no nos ha dado Dios espíritu de temor. Ahí empieza todo ya, hermano. Y aquí voy a hacer una aclaración. Hermano, entonces ¿sí hay espíritu de temor? Sí, pero el miedo que usted a veces siente por incredulidad no es de echarle fuera al espíritu de temor tampoco, porque todo lo queremos arreglar también de esa manera. Hermano, fíjese que he estado teniendo entonces espíritu de sueño. Que mire, hermano, que como tengo espíritu de gula. ¿Sí o no? O sea, la iglesia ha jugado con el espíritu de esto, el que estornudó el hermano, reprendo el espíritu de gripe. O sea, eso no es juguete, hermano. ¿Me entiende? Y claro, hay un espíritu de temor, pero la gente es el que viene a colaborar con el miedo que la gente ya tiene. ¿Me entiende? Y si no es hijo de Dios. Pero ¿qué sucede? Que lógicamente qué fácil sería, hermanos, vamos a orar, cierre los ojos. Yo reprendo el espíritu de temor y salen todos los espíritus de temor por allá, usted se levanta así. Qué fácil sería, ¿no? A veces la gente es lo que quiere, que hermano, ore por mí, en el nombre hecho fuera. Y allá en la esquina ya tiene otra vez miedo. Ya dentro de 3 días ya no va a venir a que oren por él porque no funciona según él. ¿Es cierto o no es cierto, hermano? O sea, es bien importante. ¿Cómo voy a combatir el temor? Con fe. ¿Y cómo viene la fe? Hermano, ore por mí para que venga la fe. No, viene por el oír y oír y oír y oír y oír la palabra de Dios. ¿Quiere tener fe? Oiga y oiga y oiga y oiga y oiga y oiga, y se va a ir metiendo y metiendo y metiendo la palabra en usted, y de la abundancia del corazón habla la boca, y otra vez vuelve a oír y viene otra vez y se rodea de personas que le están hablando con palabra, con fe, que le están dando fuerza en su corazón, y usted empieza a estar lleno de fe. ¿Y qué cree que va a pasar con el temor? Va a salir como la cucarachita cuando le echan baigón, hermano. ¿Es cierto o no es cierto? Ahora, si usted está rodeado de gente que todo tiene miedo, usted va a parar teniendo miedo también. La gente, por eso le digo, los no puedo, no tengo y no sé. Eso ya no se le va a olvidar. Marcos 5:35. Mientras Jesús estaba aún hablando, vinieron de la casa del principal de la sinagoga y le dijeron: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas ya más al maestro? Eso es muy típico, ya, hermano, mire, eso ni Dios lo cambia. Y entonces empiezan las excusas espiritualizadas. El Señor algo le quería enseñar, por eso permitió. Mire, hay muchas veces que el que permite es usted, hermano, no es Dios. ¿Estamos claros con eso? ¿Qué sucedió? Pero Jesús, luego que oyó lo que le decían, le dijo al de la sinagoga: oiga, que dijimos que eran antagónicos, fe y temor. No temas, cree solamente. ¿Ya se dio cuenta de eso? Y mire, si a usted se le va a olvidar con el tiempo este mensaje, que no se le olvide esto. Y yo ya cumplí lo que me mandaron a hacer. Recuérdese, cuando tenga miedo, en el no temas, cree solamente.
solamente. Amén. Ahí se va a recordar. ¿Qué pasó con esta persona? Le estaban diciendo: mira, ya se murió la muchacha, no molestes a Jesús. Y se fue a su casa y le dijo: ya no, gracias. O de todos modos se lo llevó a su casa. ¿Me entiende el punto? Y Jesús se dio cuenta que el problema no era ni la enfermedad de la niña, ni que la niña se hubiera muerto. ¿De qué se dio cuenta? ¿Cuál era el problema que Jesús detectó en él? Temor. Por eso le dijo: no temas, cree solamente. Porque venciendo el temor como principal de la sinagoga, a que me van a criticar por venir a buscar a Jesús, venciendo el temor de que Jesús, por ser yo fariseo, no va a querer nada conmigo y me va a regañar, venciendo el temor de que la gente qué va a decir, venciendo el temor de y si no llego a tiempo, venciendo el temor de cualquier cosa, Jairo viene a buscar a Jesús. Eso es temer, eso es echar fuera el temor, hermano. Pero ahora vienen y le dicen: ya ni lo molestes. Porque déjeme decirle, no es casualidad que hay veces que el Señor se le cruza algo en el camino y se atrasa. Ya vio que cuando se murió Lázaro lo dejó morirse y pudrirse de una vez. Porque hasta los 3 días fue a buscarlo. Y todos decían: ay, si hubieras estado aquí. ¿Por qué? Porque les fue a enseñar que Él era el Señor de la vida y de la muerte. Amén. Irlo a sanar. ¿Sabían que sanaba o no? Eso ya lo sabían. Entonces Jesús dijo: bueno, les voy a enseñar una nueva. Ellos saben que hasta alguien pudo haber dicho: sí, hasta yo lo vi resucitar a la hija de Jairo, lo vi resucitar al hijo de la viuda de Naín. Sí, pero no uno que ya de día. Entonces les dio una lección, ¿o no? Y mire, hay un escritor que dice algo que a mí me gusta. ¿Sabe usted por qué le dijo: Lázaro, ven fuera? Porque si solo dice ven fuera, se le levantan todos los muertos del cementerio, hermano. No dice la escritura que cuando oigamos la voz del Señor, ¿es cierto o no? Ahora, fíjese este punto: no temas, cree solamente. No puede vivir las dos cosas juntas. No puedo tener temor y tener al mismo tiempo fe. Ese es el punto de esto. Y déjeme enseñárselo en otros pasajes más. Mateo 14, 29 y 30. Viene Jesús y le dice a Pedrito. Ese Pedrito era así bien aventado, ¿verdad? Descendiendo de la barca, Pedro andaba sobre las aguas para ir a ver a Jesús. Chica, qué figura esa es. Una de las cosas que yo nunca voy a olvidar: tuvimos un servicio en una barca en el lago de Nazaret. Pensar todo lo que pasó ahí. Y le digo, realmente empezó a caminar. Eso es caminar en fe. Era antinatural. Cualquiera, ¿quién se va a poner a caminar en el agua? Por ahí algunos de la alta crítica dicen: no, es que habían unas piedras y en las piedras y no, hermano, venía caminando sobre el agua. Pero oiga esto: pero al ver, y aquí me voy a detener, al ver el fuerte viento, y aquí entramos en un tema que es una lucha en la vida del cristiano: lo que tus sentidos te informan y lo que tu corazón cree. Y créame que muchas veces no están en armonía. ¿Es cierto o no? Por eso cuando le dijeron a Abraham que iba a tener hijo, dice que creyó ante cualquier cosa, fe sobre fe. ¿Por qué? Porque su naturaleza le indicaba que era anciano, que su mujer era anciana, que ya le había pasado la época de fertilidad y que si en tantos años nunca le había dado un hijo, mucho menos ahora. O sea, toda la información de lo exterior, del entorno, decía no. Pero él creyó en fe contra fe. Puso encima y dijo: no, si Dios dice, así es. Viene Pedro y ha terminado de pescar y no pescó nada. Y está lavando las redes ya para guardarlas y todo. Y le aparece un carpintero que sabía de pescados. Y le dice: echa tu red y boga mar adentro. ¿Cuál fue la respuesta?
Señor, toda la noche hemos estado trabajando, no hemos podido hacer nada, mas en tu palabra echaré la red. ¿Qué me dicen mis sentidos? ¿Qué me dice mi experiencia? ¿Qué me dice mi conocimiento? No se puede. ¿Cuál es lo único que me va a hacer ir y echar la red otra vez? Tu palabra, lo que tú estás diciendo. Eso es anteponer la fe en Dios a las circunstancias. Ya vimos ese punto. Por eso es que dice: Abraham salió sin saber a dónde iba, hermano. Ya imagino a los vecinos: tenga cuidado, don Abraham, ahí asaltan. Mire, por ahí matan a la gente. ¿Y para dónde va? Pues fíjense que no sé. ¿Era fe o no era fe, hermano? Era fe. Por eso Dios viene después, le dice: mira, subí allá al monte y ofreces a tu hijo. Y dice que creyendo que Dios era suficiente para levantarlo de los muertos, estaba dispuesto a hacerlo, hermano. Cuando levantó el cuchillo y lo paró el ángel, ya iba. Pero ¿qué era lo que pensaba? Lo que pensaba es: ese Dios que de dos casi muertos sacó este muchachito, me lo devuelve de los muertos, pues me lo está pidiendo. ¿No dice eso la palabra en Romanos 4, hermano? Entiende eso, mi amado. Eso es. ¿Qué es lo que le dice David a a Saúl? Mira, este incircunciso, tal por cual. Ahorita voy a ir y vas a ver, Dios lo va a entregar en mi mano. ¿Por qué? Porque yo soy más bueno que él y tengo la espada más grande. No, ahí vamos a ver por qué. Era fe, era confianza en Dios. Y tampoco fue tonto de ir a ponérsele y decirle: tirarle espadazo, pues que un ángel va a bajar. No, por baboso le tiró la piedra de lejos, hermano. ¿Sí o no? Hay momentos, usted no se va a ir a enfrentar al diablo: a venite pues. No, pero sí le va a pegar la pedrada de lejos en el nombre de Jesús. ¿Entiende lo que quiero decir? Ahora, ¿qué es lo que vemos de todos los pasajes que estamos hablando? Superhombres. Ala, ese Pedro, o sea, ala, sobre el agua iba el Pedro, ¿ve? O sea, hermano, eran igual que usted y que yo. Yo he llegado a esa conclusión desde hace muchos años en el ministerio, hermano. Era super Abraham, super Noé. Imagínense a Noé: construyete una barca, y dejó todo y se fue a construirla 120 años. Y todo el mundo burlándose de él, dice en el libro de Pedro. Pero ahí estaba. Sí, esa es la gente que dice por la fe. Y se imagina usted a Josué: acaban de ganar, de entrar a la tierra prometida, vieron secarse el Jordán, y ahora empiezan y llega ya viendo cómo vamos a entrar en Jericó. Y se le aparece el ángel del Señor y le dice: sí, le vas a ir a dar vueltas a la ciudad y no vas a hacer nada. Y el séptimo día van a gritar todos y entonces vas a entrar. ¿Se imagina cuando vino con ese plan a hablar con sus generales? General Josué, ¿cuál es el plan para atacar, cómo se llama, Jericó? Y a otro salió ahí: listo, mire, yo he pensado que vamos a poner aquí una fila y después los otros acá, y vamos a construir esto y vamos a tirar piedras, todos ahí. Y viene y les dice: no, ya me dio instrucciones Dios. Así, ¿cuáles son? A ver, dándole. Fíjense que mañana vamos a ir a dar la vuelta a la ciudad. Bueno, vamos a ir a ver cómo está todo. Está bien, observación, para que vean el ejército de Israel y tengan miedo. Y van y dan la vuelta y regresan. Y ahora mañana otra vuelta. Y mañana otra vuelta. Y al final, cuando ya sabe, este pobre ya dando vueltas nos va a tener ahí. Tal vez nos esté entrenando, ¿verdad? Y entonces les dicen: no, hoy vamos a dar 7 vueltas, no una. Si con una como sudo, Señor. Créame que es una tierra. Yo he estado en Jericó. Es una tierra, pero lo más árido que usted se puede imaginar. Pero ¿qué sucedió? Vamos a dar 7 vueltas. Y después vamos a gritar y a tocar trompetas. Es que, hermano, de veras, mire, se necesitaba fe. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Y qué dice Hebreos 11? Por la fe cayeron los muros de Jericó después de haberlos rodeado 7 veces. Dios es Dios, amado. Dios es Dios. Imagínense: Señor, no tenemos que comer, son un montón, manda a los que vayan a ver qué compran. No, denle ustedes. Nosotros. Pero si lo que tenemos aquí, mira, apenas va a alcanzar, peor con el Judas, que como come.
Y apenas 2 peces y panes. ¿A quién le vamos? Sí, pero ustedes les van a dar de comer. O sea, hermano, muchos dicen, ay, haber vivido con Jesús. No crea que era fácil. Mire, puro training todo el tiempo. ¿Cierto o no? Puro training, hermano. Y queremos ser discípulos de Jesús, pero si nos pidieran cosas así, yo creo que, hermano, es que el sentido común. ¿Es cierto o no es cierto, hermano? Es que, hermano, hay que ser razonables. No, está bien, hay que ser razonable, pero con la palabra de Dios. Amén. Y les dijo, a ver, tráiganmelo aquí. Y lo bendijo. ¿Usted cree que dijera, ya lo bendijo y sí vamos a comer todos? No, hermano. Ellos se dieron cuenta del milagro cuando lo empezaron a repartir. Muchas veces la iglesia de Dios no ve la gloria de Dios porque no ha empezado a repartir. ¿Sabe eso? Por eso ese es extra del mensaje, hermano. Bueno, volvamos aquí. Pero al ver, siempre aquí en el Mateo 14:30, pero al ver el viento tuvo miedo. El miedo se genera de las circunstancias. Y nuestros sentidos no ayudan, hermano. Nuestros sentidos no ayudan. O sea, lo que vemos, lo que oímos, muchas veces, ¿qué genera? Temor. ¿Correcto? Y dice, ¿qué le pasó? Se empezó a hundir. Así de sencillo. Empezó lo que Jesús le dijo versus lo que estoy viendo. ¿Y qué le pasó? Se empezó a hundir. ¿Ya se dio cuenta de esto? Ya vio, hermano, por eso hay que cerrar los ojos. No, de nada sirve que los cierre si estoy yendo a otra cosa. No, no es eso. Es simplemente que mi fe debe ser lo suficientemente fuerte y mi confianza en Dios para pasar por sobre las circunstancias. Oiga lo que pasó acá. Dice, dio voces, comenzó a hundirse y dio voces diciendo, Señor, sálvame. ¿Sabe que esa es la oración más corta de la Biblia? Señor, sálvame. Eso es todo. Y el Señor le contestó, Pedrito, sigue orando unas tus 5 horas y ayuno un par de días y voy a ver si te salvo. No, cuando Dios sabe que tú necesitas un milagro, te lo va a hacer así. Pero tú quieres que te lo haga así, ni siquiera oras. O sea, Señor, sálvame. Y Jesús al momento extendió su mano y asió de él y le dijo, oiga, ¿qué le dijo? Hombre de poca fe. ¿Por qué? Porque tuviste miedo. ¿Y qué pasa con tu fe? Cuando entra el miedo, se vuelve poca. ¿Ya se fijó? Y los sentidos y todo empiezan a traer otra arma que se llama duda. La duda, ¿y será? Y ahí están otro tipo de hermanitos a veces en las iglesias. Los ¿y será? ¿Entiende? Que tampoco ayudan. Ay, ¿será, hermano Arturo? Ay, hermano, ¿y usted cree que tal cosa? Ay, hermano, ya lo pensó. Y mire, hermano, ¿y será que tal cosa? Y si no sé qué. Ese es exacto. Los hermanos, ¿y será? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? O sea, lo que destruyó tu milagro, lo que destruyó todo, fue que dejaste entrar el miedo. Y el miedo te destruyó la fe. Fíjense cómo funciona esto. Amén. Veamos otro caso. Mateo 8:24. Van también los discípulos en la barca. Y déjeme decirle, hay lugares especiales para que a usted le dé miedo. Un avión a 35,000 pies o un barco en un mar bravo. Esas son dos cosas que así les sueltan el miedo a cualquiera, hermano. ¿Es cierto o no? Porque lógicamente no estamos acostumbrados a que la cosa se mueva. Un temblor pues ya pasó, pero un barco donde usted tiene que estar varias horas y de repente se ve la ola hacia arriba del barco y de repente para abajo y eso no es tranquilo. ¿Me entiende? Ahora viene y dice, se levantó en el mar una gran tempestad. Esta es otra cosa que da miedo. ¿Qué pasa? ¿Usted no le da cosa cuando ve los rayos y truenos? ¿Se va a meter al último cuarto de la casa? ¿O se va al jardín y dice, aquí entre los árboles quiero ver la rayería? Sí, sería imprudente, ¿me entiende? Sería imprudente. No, es que yo tengo fe en Dios usted.
No, eso es imprudencia, eso no es fe. Amén. Al ver el fuerte viento tan grande que cubrían las olas la barca y Jesús dormido. Hay un mensaje del doctor Cho muy bueno de esto. Y vinieron sus discípulos y le despertaron: Señor, sálvanos que perecemos. Esta fue una oración un poquito ya más larga, ¿no? Y mire la respuesta. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Ya se dio cuenta? ¿Es el mismo patrón o no? ¿Qué produce el miedo? Impotencia, incredulidad, quita la paz, ata. ¿Cuánto más podríamos hablar esta noche de este tema, hermano? Pero ya entendió el punto. El miedo no deja hacer a la gente. Y si usted está rodeado de personas que tienen miedo, menos, porque entonces se contagia. Antes era un medroso, ahora son 20 medrosos juntos. Después van a ser 20 medrosos y pusilánimes de corazón apocado. Y una vez así para que suene bíblico, ¿verdad? Pues son las palabras que usa la palabra. Hombres de poca fe, y levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se hizo gran bonanza. El mismo tema. Ahora, ahí los agarró la tormenta en la barca. Hay otra forma de evitar esto, la que está en Hechos 27 y 28. ¿Qué les dijo Pablo cuando vio que venía un huracán y se querían ir al mar? Les dijo: señores, vamos a sufrir daño, mejor invernemos aquí. Y no le hicieron caso. O sea, también podemos meternos en el lío por imprudentes, ¿correcto? Y después digan: esta